Continuamos en la edición central de UPAO Noticias y ahora vamos con nuestra entrevista de hoy acerca de cuáles son las claves para entender el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que ha sido modificado justamente este año, en enero. Para ello, contamos con la presencia del abogado André García, quien es director del área penal de EP Consultores Legales y Contables y también consultor externo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y presidente, fundador de la Asociación Civil Inquisitio Esencia Ius, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. Justamente la experiencia que tú tienes con estos campos de seguridad humana nos van a ayudar a entender cuáles son estas modificatorias en cuanto a la responsabilidad penal que van a tener los adolescentes, que se les va a justificar en todo caso con estas nuevas leyes. Cuéntanos, ¿cuál es lo más importante de estas modificaciones o cómo podemos entenderlas? Bueno, básicamente yo encuentro tres puntos muy importantes. El primer punto es que el proceso en el cual se va a someter a un joven, a un adolescente que ha cometido una infracción, se va a regir bajo las normas del proceso común. Esto es el proceso que se regula o se realiza para los adultos. Esto es que tiene una etapa de investigación, una etapa intermedia, una etapa de juicio, actuación probatoria, que son, digamos, garantías esenciales para determinar correctamente, fiablemente, la responsabilidad de una persona. Anteriormente no había. Anteriormente se realizaba la investigación, el procedimiento de los menores infractores a través de un proceso civil, donde a lo mucho había una audiencia única, una audiencia de pruebas, donde era prácticamente una sola audiencia, donde no había mucho la necesidad de la actuación, por ejemplo, de peritos, de testigos, y el proceso era escritural, ¿no? Entonces no se prestaba del todo las garantías para que se pueda determinar si efectivamente el joven es responsable o no. Esa es la primera clave. La segunda clave que encuentro es respecto a la posibilidad de la introducción de prácticas restaurativas. Esto es, se busca con este Código de Responsabilidad Adolescente, se busca introducir prácticas que permitan que se pueda conciliar a la víctima, al ofensor o infractor con la sociedad o la comunidad. Esto es resolver el conflicto desde otra manera, o sea, no empleando la fuerza punitiva, ¿no? Ya no tendría que estar de todas maneras recluido en un centro, claro, ¿no? de rehabilitación, sino hay otras opciones que se pueden dar para el adolescente para su reinserción, sobre todo en la comunidad. Sí. ¿Cuáles serían estas opciones? Por ejemplo, así como en el proceso común se habla del acuerdo reparatorio, del principio de oportunidad, esto es cuando la infracción es ciertamente leve, entonces el joven puede pagar una reparación civil o puede obligarse a hacer algún servicio comunitario u otro tipo de actividad, y evitándole que él lleve a cabo todo un proceso y también la víctima esté inmersa en todo un proceso. Otra también práctica restaurativa es que la figura de la remisión fiscal. Esto es, cuando la infracción no es muy grave, es ciertamente leve, entonces existe un equipo multidisciplinario adjunto al Ministerio Público llamado el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, quien hace una evaluación al joven y considera que de acuerdo a su dinámica familiar, su dinámica, digamos, social, psicológica, puede este joven ingresar a un programa. Y al ingresar a un programa le comunica al fiscal, el fiscal emite un documento llamado remisión fiscal, a través del cual el fiscal se va a inhibir el proceso. Pero antes, cuando el joven no cumplía con el procedimiento, no se podía, digamos, retrotraer el caso. Entonces, ahora se ha planteado la revocación. Se puede revocar esta medida de remisión fiscal y poder ir el joven ingresar a un centro penitenciario. Y la última clave es la reducción de del internamiento en el que va a tener. Antes, con el Código de Niños y Adolescentes, que data del año 2000, de la ley 27337, el adolescente ante un delito grave no puede ir más allá de 6 años, puede estar interno en un centro de rehabilitación. Ahora, luego con el decreto legislativo 1204 de septiembre del año 2015, por ejemplo, si el joven tenía entre 14 y al menos 16 años y cometió un delito grave, una infracción grave, podría estar hasta 4 o hasta 8 años en un centro penitenciario. Y ahora, con el decreto legislativo 1348, el periodo de tiempo es de 3 a 5 años. Y si el joven
con el decreto legislativo 1204 de septiembre del año 2015 cometía una infracción grave y tenía entre 16 y menos de 18 años, podía ir de 6 hasta 10 años en el centro penitenciario. En cambio ahora es de 4 a 6 años, ¿no? Ahora se han reducido las penas. Se han reducido, digamos, con el tema del internamiento. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que prácticamente se entiende que hay un trato diferenciado. No es lo mismo un adolescente que un adulto. Entonces, si la búsqueda de este internamiento es rehabilitarlo, entonces que esté 10 años, que esté mucho tiempo, prácticamente generaría un efecto boomerang sobre él, ¿no? Al contrario, se adoctrinaría, estaría, digamos, en un clima, digamos, no propicio para su rehabilitación, y al contrario, así como en las cárceles se habla que en una universidad de crimen, también lo serían estos centros de rehabilitación. Aquí justamente en eso que nos acabas de conversar hay dos puntos importantes que creo que a la ciudadanía le interesan mucho. Cuando estos adolescentes que cometen infracciones leves van a estas alternativas, esos programas para su reinserción, ¿en qué casos estamos hablando? ¿Cuándo un adolescente comete una infracción leve? Claro, puede ser un hurto simple, por ejemplo, las personas, por ejemplo, que sustraen, los pájaros fruteros, una persona, por ejemplo, que va... Los que roban las carteras, los celulares, si es un adolescente, es menor de 18 años... Sí, o sea, por ejemplo, cuando van a las tiendas, ¿no? Las tiendas comerciales, se sustraen la ropa y todo ello. Ahora, pero si estos jóvenes además usan un arma para cometer este delito, ¿también van a los programas de reinserción? No van solamente, digamos, son infracciones leves, pero también hay una cierta discrecionalidad de parte del equipo multidisciplinario que conforma el programa de justicia juvenil restaurativa, que evalúa las posibilidades si es que la persona podría ingresar al programa. El problema acá está es a partir de las prácticas restaurativas que se han introducido. El tema de justicia juvenil restaurativa tiene ya su origen en Estados Unidos en muchos años y se aplica en muchos países, en la que trata de conciliar a la víctima, al infractor o ofensor y la comunidad, a través de todo un programa donde se dan las conferencias, un tipo de conferencias restaurativas que le llaman las conversaciones, las reuniones entre ellos para ver qué pasó, cómo solucionamos el conflicto. Pero esa es otra realidad en la que existe toda institución que trabaja con la víctima. Pero en la actualidad este decreto legislativo habla de que el juez o el fiscal va a buscar un conciliador o va a definir un conciliador, un mediador o un especialista que en el término de 10 días va a solucionar el problema. Y eso creo que no se ajusta con la realidad. Incluso el programa de justicia juvenil restaurativa, que tuvo la oportunidad de hacer una investigación en ello el año pasado, a veces no cuenta con los medios necesarios para hacer el seguimiento de estos jóvenes que están en el programa. Entonces, además, el aumento del crimen delincuencial viene teniendo unas cifras más altas cada vez. Entonces, el personal con el que cuenta el Poder Judicial no es suficiente para que se pueda hacer el seguimiento debido a cada uno de los jóvenes y después pues certificar que estos realmente estén insertados a la sociedad. Además, muchos de estos chicos también son reincidentes y la sociedad tiene ya esta pues idea de que los jóvenes viven en un ambiente delincuencial y es muy complicado que puedan cambiar esta realidad. Otro punto también es importante, cada vez desde más chicos, desde adolescentes, están inmersos en el crimen organizado, están inmersos en las bandas delictivas, son sicarios, algunos ya justamente las bandas los escogen porque el Código Civil les da penas bastante leves y ahora, el Código Penal en este caso, y ahora se van a reducir mucho más. Esto no haría que quizá crezca la delincuencia en los jóvenes. Claro, el tema de aquí no es tanto la sanción en sí, es creo dos cosas creo yo. Uno, que es políticas públicas, es un tema estructural, el tema de la delincuencia, el elemento de la criminalidad es un tema estructural, es un tema social. Y dos, que las medidas que adopte el Estado para poder reinsertar a la sociedad a estos jóvenes tienen que ser eficaces y no necesariamente se necesita 10 años para poder realizarlos, ¿no? O sea, más bien debe haber personal y otro tipo de instrumentos logísticos que permitan realizarlo, ¿no? Yo creo que más que todo son medidas eficaces, no tanto, digamos, en temporales, ¿no? Claro, porque la ciudadanía cuando ve que un niño, un chico de 16 años, 18 años, vemos en las noticias, se ha convertido en un asesino y no quizá por un crimen pasional o algo eventual, sino que ya
se convierte en un sicario, este es su estilo de vida, considera la población de que estos chicos deben ser juzgados al igual que un adulto, porque están cometiendo este tipo de crímenes también que los hacen los adultos. Ahora, reducir estas penas no es una medida muy popular, digamos, de alguna forma, ¿no? Claro, entiendo que no va a ser una medida muy popular. En sí, toda medida de que cuando el avance de la criminalidad tenga, digamos, a reducir ciertas sanciones, a conceder ciertas garantías, no se va a ver muy popular ante la sociedad. Pero lo que la sociedad tiene que entender que la solución no está en el aumento de medidas drásticas, sino más bien en la intervención eficaz del Estado para restaurar y evitar que se cometan más infracciones. Muchos de estos jóvenes, quizá que han estado en centros de rehabilitación cerrados, como la ex Floresta, han vuelto a residir, pero han vuelto a residir más que todo, inclusive. claro, y peor, pero quizá no tanto porque la pena que les han dado así, pero la sanción de internamiento que les han dado ha sido mínima, sino más bien ha sido porque no ha habido dentro del centro penitenciario, no ha habido una política estatal, ni también la sociedad ha ayudado o ha coadyuvado para que esta persona pueda reinsertarse, ¿no? Es un problema, digamos, que va mucho más allá de la sanción. Muy bien, me indican de que el tiempo ya lamentablemente se nos ha agotado. Estas modificaciones, se tiene entendido que van a ser como temporales, o sea, ¿se va a ver si es que realmente es efectivo estos cambios que se han realizado? Bueno, se va a aplicar, bueno, toda ley se aplica inmediatamente al día siguiente, ¿no?, de su publicación, Diario del Peruano, y entiendo de que se van a aplicar a hechos, ¿no?, que se den en el tiempo de la vigencia de esta norma. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo pueden localizarte? ¿En Facebook, teléfono? Bueno, en Facebook pueden encontrar como mi nombre, como André García. Bueno, la oficina donde yo laboro es en Girón Independencia 431, oficina 308. Bueno, y trabajo para EP Consultores Legales y Contables. Listo. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Hacemos una pausa, regresamos con más.